La fotografía de moda se inicia a principios del siglo XX, ¿sí? Básicamente hasta antes de que se pudiese publicar la fotografía lo que se hacían eran ilustraciones, ¿sí? A partir de la primera década del siglo XX recién se pueden imprimir las fotos, ¿sí? Porque antes era muy costoso. Entonces en el momento en que se pueden imprimir las fotos comenzaron a aparecer las primeras fotografías de moda en las revistas, como por ejemplo Vogue, ¿no? Que es tal vez la revista más representativa. Y las primeras fotos de modas eran básicamente personas que se vestían bien y aparecían en las revistas, ¿no? O sea, no eran modelos profesionales ni habían fotógrafos dedicados a eso, simplemente era como fotos descriptivas que contaban cómo era que se vestía la gente que tenía dinero, los nobles, ¿no? Más o menos eso. Esos fueron casi los inicios de la fotografía en las revistas de moda, ¿no? Porque ya antes del siglo XX habían revistas de moda, ¿no? Pero como te digo, todos eran ilustraciones. La fotografía de modas en la actualidad es una especialización, ¿sí? Se invierten grandes sumas de dinero, ¿no? Sobre todo en los países en donde la moda, digamos, está bastante avanzada, ¿no? Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Países en donde, digamos, la moda mueve muchos millones de dólares. En la fotografía de moda, pues hay grandes presupuestos, no hay límite en cuanto a la creatividad, ¿no? Las revistas, por ejemplo, invierten en que los fotógrafos y los modelos viajen por todo el mundo buscando mejores locaciones, locaciones más interesantes, locaciones acorde a lo que se quiera mostrar en las fotos, ¿no? Entonces, a diferencia de las primeras épocas, pues ahora prácticamente no hay límites en lo que se puede hacer, ¿no? Hablando de presupuestos, viajes, modelos y producción, y etcétera, ¿no? La fotografía de modas, digamos, a diferencia de por ejemplo, la fotografía documental, ¿no? No tiene que ver con la realidad necesariamente, ¿no? Es decir, mientras que la fotografía periodística, la fotografía documental, uno tiene que capturar lo que está pasando frente a la cámara, ¿no? De la manera más natural posible. En la fotografía de moda se pueden crear fantasías, se pueden idear escenarios, ¿no? Por lo general son ficticios, las fotos son puestas en escena, ¿no? Los modelos representan un papel dentro de estas producciones, ¿no? Entonces, digamos, yo diría, por ejemplo, que se parece mucho a la etapa de las vanguardias, ¿no? En cuanto a creatividad, en cuanto a las posibilidades de la imagen, ¿no? De explotar la imagen fotográfica, ¿no? Es todo lo contrario a lo del periodismo, a la fotografía documental, ¿no? En algunos casos se podría, digamos, emparentar con las corrientes, pues, neoexpresionistas, vanguardistas, ¿no? Aunque curiosamente ahora en algunas revistas se usa mucho la dinámica de tipo documental, ¿no? Es decir, parece que fuese un documental, pero al final todo es una puesta en escena, ¿no? Esa es básicamente la característica de esta corriente, ¿no? Que todo es armado, todo es actuado, ¿no? Hoy en día para tener una buena fotografía de moda, ¿no? Tiene que haber, pues, un buen casting, ¿no? O sea, que los modelos que se vayan a utilizar representen el espíritu de la marca que quiere, ¿no? Mostrarse. Tiene que haber mucha producción, ¿sí? O al menos se caracteriza por tener mucha producción. Tiene que haber por lo general un director de arte, ¿no? Styling, estilistas, peluqueros, maquilladores, ¿no? Y en general las producciones suelen tener, pues, mucho personal involucrado, ¿no? Vestuaristas, ¿no? Gente que busca las locaciones, y que estamos hablando de grandes producciones, ¿no? Entonces se necesita eso, se necesita manejar mucha técnica fotográfica, porque tienes tanto que manejar la iluminación en estudio como la iluminación natural, ¿no? Entonces una buena foto de modas tiene todo eso, tiene producción, tiene buenos modelos, tiene, pues, una ropa, digamos, de vanguardia, porque de eso se trata al final, de vender la ropa, ¿no? Y bueno, el fotógrafo debe demostrar, pues, mucha versatilidad, ¿no? Manejarse en diferentes entornos, y todo eso hace que una foto, perdón, sea buena, ¿no? En el mundo de la moda. Ya. Bueno, entre los fotógrafos más representativos, pues, tenemos a los clásicos, ¿no? Como Richard Avedon, como Irving Penn, ¿no? Como Helmut Newton, ¿no? Hoy en día hay una nueva hornada, una nueva, digamos, promoción de fotógrafos de modas. En la fotografía, por lo general,
tienes que tú demostrar a lo largo del tiempo tu trabajo, ¿no? Entonces hay muchos fotógrafos de moda buenos que todavía están en ese periodo, ¿no? De demostrar su creatividad y qué tan buenos son, ¿no? Tenemos a Patrick de Marchelier, por ejemplo, que es un fotógrafo que ya está próximo a cumplir 70 años y que sigue siendo uno de los mayores referentes, ¿no? Tenemos a Neil Leibovitz también, que colabora con Vanity Fair y eventualmente también con Vogue, haciendo fotografía de modas, ¿no? Entonces se me viene a la cabeza Guy Bourdin, que junto con Helmut Newton fueron los, digamos, creadores o los que hicieron famosas estas imágenes ligadas a lo que se conocía como porno chic, ¿no? Que eran fotos mucho más eróticas, ¿no? Mucho más desfachatadas, ¿no? Pero también hay fotógrafos como Steven Klein, ¿no? Como Peter Lindbergh y en fin, Sante de Orazio, ¿no? En fin, la lista es larguísima, ¿no? Entonces es un tema simplemente de, por ejemplo, comprarse o revisar las Vogue europeas, por ejemplo, para ver qué tan buenos fotógrafos hay en la actualidad, ¿no? Sí, por ejemplo, Richard Avedon fue uno de los primeros fotógrafos en sacar a las modelos del estudio, llevarlas a la calle y hacerlas posar de manera natural, con mucho movimiento, ¿no? Hasta antes de Richard Avedon, por lo general las fotos eran posadas totalmente, ¿no? Las modelos eran como maniquíes, todo era controlado en el estudio, ¿no? Y Richard Avedon pues sacó a las modelos a la calle, ¿no? Entonces eso fue una revolución en su época, ¿no? Fue un alivio para la mayoría de fotógrafos que querían hacer eso, pero no tenían el peso suficiente como para poder proponerlo, ¿no? Richard Avedon lo hace, nadie lo contradice y pues abrió el camino para que la fotografía de modas pues digamos no tenga límites, ¿no? Luego, como te mencionaba, Helmut Newton, Guy Bourdin fueron los que le agregaron la cuota erótica a las fotos de moda, ¿no? Helmut Newton empoderando a la mujer, ¿no? Haciéndola colocar pues, fuerte, con mucho carácter en sus fotos, ¿no? A partir de ahí, por ejemplo, Patrick de Marchelier, cuya estética es tan elegante, ¿no? Sus fotos en blanco y negro o a colores siempre tienen una elegancia, ¿no? Entonces sí, han habido bastantes fotógrafos que de alguna manera modelaron el tipo de fotografía de modas que conocemos ahora, ¿no? Ya. Es una pregunta interesante porque, digamos, todas las corrientes de la fotografía lo que han hecho es alimentar la imagen, ¿no? La manera como percibimos la imagen. Y la moda hoy en día es el terreno, digamos, uno de los terrenos más lucrativos en la fotografía, ¿no? Ahora, eso está supeditado obviamente al mercado de la moda, ¿no? Por ejemplo, no nos podemos comparar nosotros a París, a Nueva York, ¿no? Lima no se puede comparar a esas ciudades porque nuestro mercado de la moda es muy pequeño todavía, ¿no? Pero cuando la economía ayuda a desarrollar este mercado, en la fotografía pues existen revistas, o sea, mejor dicho, en la fotografía de modas, ¿no? Existen revistas, existen publicaciones que pueden difundirla, ¿no? Y se trabaja con grandes presupuestos, ¿no? Entonces, eso por el lado comercial, ¿no? Y por el lado artístico, pues, uno puede ver cómo los fotógrafos ponen en escena, pues, ideas muy vanguardistas, ¿no? Surrealistas, muy creativas, ¿no? Entonces, yo creo que la fotografía de modas alimenta mucho a la imagen en general, ¿no? Por eso su importancia en la actualidad, ¿no? Bueno, en el Perú todavía hay muchas cosas por hacer, nuestro mercado de las modas es muy pequeño, ¿no? Todavía no se ha, digamos, profesionalizado al 100%, todavía, por ejemplo, hay grandes diseñadores de moda que llaman a los fotógrafos y le piden hacer las fotos en canje, por ejemplo, ¿no? Es como que haz fotos para tu portafolio, y estamos hablando de diseñadores reconocidos, hablando con fotógrafos reconocidos, ¿no? Luego no tenemos publicaciones, ¿no? Han habido algunos intentos como la revista Privé, por ejemplo, que era una revista de todo lujo, pero digamos no logra ser de venta, digamos, que le ayuda a sostenerse, ¿no? Tenemos la revista J del Jockey Plaza, que tiene editoriales de moda, ¿no? Cosas, por ejemplo, que tiene una edición de moda, pero todavía es un mercado muy pequeño, ¿no? Ahora, es un mercado que está en crecimiento, ya tenemos, por ejemplo, varias ediciones de Live Week que ayuda a mover el tema de la moda, ¿no? Las blogueros que están relacionados a la moda también pues, ¿no? Hacen que el tema se vaya discutiendo, así que yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? Cuestión también de rogar que la economía vaya bien, porque está totalmente supeditada a la economía,
Pero si nuestra economía va bien, la gente empieza a tener plata para gastar en moda, empieza a preocuparse por la moda y entonces podríamos tener más revistas, ¿no? Y esas revistas pues traen consigo la publicación de editoriales de moda, que es donde los fotógrafos pues tienen la oportunidad de mostrar su trabajo, ¿no? Entonces es un tema que yo creo que está en constante crecimiento, ¿no? Todavía es muy pequeñito, todavía no logramos el impacto siquiera pues de una semana de la moda en Brasil, en Río de Janeiro, ¿no? O en la misma Argentina o hasta en Colombia, ¿no? Pero creo que hay que trabajar para eso, ¿no? En la medida que el mercado se profesionalice, pues la fotografía le irá mejor, ¿no?